en medio de la visita de los integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, en Paraguay, particularmente en esta semana. Organismo que, recuerden, se creó para combatir el lavado de dinero. La Embajada de los Estados Unidos en Asunción se hizo eco de una manifestación de un alto representante del gobierno de los Estados Unidos y dice que se sanciona, Santi, a actores corruptos en Paraguay con nombre y apellido e inclusive otros detalles. Esta es una de las noticias contundentes de esta jornada, Santi. Lo que les vamos a relatar, don Oscar, es lo que dice textualmente este documento que explota en Estados Unidos y salpica en Paraguay a fiscales, a policías de altísimo rango y autoridades de alto nivel político. Escandaloso es poco, pero es la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros, don Oscar, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que en este documento señala a 3 ciudadanos paraguayos: Qasem Mohammad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán González. ¿Por qué lo señala? Por su rol significativamente corrupto en Paraguay y en el marco, lo que significa una designación de personas a las que consideran perpetradoras de hechos de corrupción a nivel mundial. Esto en particular, don Oscar, está investigado en la zona de la Triple Frontera, lugar que para los investigadores es clave en materia de lavado de activos, y ahí apuntan algunas personas y estos roles de esas personas en particular. Bueno, pero estas personas no pueden estar actuando individualmente. Ya lo decías, ya lo señalabas, que hay otros actores fundamentales de esto que se publicó el día de hoy. Por ejemplo, se supone que están organismos intermediarios, aparte algunos componentes, ya dijiste, de fuerzas públicas, de todo un poco en esa zona. ¿Quiénes serían? ¿Cómo más o menos dice que funciona el tema? Los despachantes. Nos centramos en ese primer elemento para luego dar nombres de quiénes son estas personas señaladas por los Estados Unidos, que son quienes han centrado, escuchen bien, sus esfuerzos en utilizar redes de agencias de aduanas para acelerar el procesamiento de mercancías. Los despachantes son conocidos por la capacidad de sobornar a funcionarios de aduanas, alterar las facturas, las mercancías, evitar impuestos, inspecciones y proporcionar un paso seguro de sus mercaderías. En este caso que les vamos a describir en particular, lo que hacían don Oscar y televidentes es traer celulares de alta gama, por ejemplo, a nuestro país y hacerlos pasar por aduanas con complicidad de altos funcionarios, como equipos de informática, impresoras o toners, inclusive en algunos casos. Pero nos centramos en uno de los nombres en particular. Sí, señor. Y la pregunta, evidentemente, del protagonista de la jornada de hoy, don Oscar. Bueno, atiendan muy bien, ciudadanos que tienen la nacionalidad paraguaya, están documentados. ¿Quién es, por ejemplo, Qasem Hijazi? En este caso particular, Santi. Al menos desde el 2017, este hombre está identificado como quien dirige y controla una organización de lavado de dinero. Es una cita textual de este documento que lo estamos compartiendo, con sede en Ciudad del Este, Paraguay. Opera a escala global con la capacidad de lavar cientos de millones de dólares. Este hombre mantiene fuertes lazos con políticos, policías, fiscales del distrito y varios corredores de cambios ubicados en Ciudad del Este. Paraguayos que, dice Estados Unidos, brindan facilidad, seguridad, garantía y poder económico que le permiten operar al menos desde el 2018. Y atención con este párrafo, porque aquí nos metemos al meollo de la cuestión. También sostiene conexiones con funcionarios del gobierno paraguayo para evitar la aplicación de la ley. Por ejemplo, manda a oficiales vestidos de civil de la División de Investigación de la Policía y Operaciones Especiales, el Departamento de Investigaciones y el Grupo Especial de Operaciones del Departamento de Policías de Alto Paraná en Paraguay, para que ellos mismos realicen actividades por él a cambio de un pago mensual. El relato ya desde ahí es escalofriante.
pero su papel en particular también lo describe, don Oscar, este documento, y dice que utiliza empresas de importación y exportación. Qué poderoso, ¿eh? Como España Informática S.A., de la cual él es el presidente. Importa mercancía de Estados Unidos a través de puertos de entrada en Paraguay y vende en el país con ganancias que luego son lavadas a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este, a Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otros lugares. La red de empresas, don Oscar, de fachada, las vamos a citar enseguida, Sí. fueron plenamente identificadas con operaciones en Estados Unidos, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China. Y utilizaba, dice Estados Unidos, Kacen a España para coordinar con proveedores estadounidenses y chinos la importación de estos equipos electrónicos. En síntesis, IJASI es entonces un despachante de aduana, una verdadera red, por lo que estamos escuchando en este informe del día de hoy. Esa red involucra a muchísima gente, como acababan de escuchar, y ese es el modo en que hacía lavado de dinero. Ahora, este señor está investigado en Paraguay, hay causas abiertas. ¿Quién es realmente cuando hablamos de la intervención del Estado paraguayo en algunos operativos que se supone las autoridades paraguayas deberían estar en conocimiento? Fue investigado desde el año 2004 con dinero que le habían encontrado, inclusive unos 3 millones de dólares, alguna parte de este dinero entre el chaleco antibala de uno de los policías que le estaba brindando custodia, pero de ese punto nos vamos a encargar en un minuto más cuando hablemos de él en particular, porque Estados Unidos, don Oscar, lo designa, ese es el término que utilizan ellos. ¿Por qué designan a una persona en particular? Porque supuestamente él ha ayudado materialmente, patrocinado un apoyo financiero y tecnológico para la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales. Dentro de esto se describe también a las empresas que participaron, porque hasta ahora nos ocupamos de él en particular, pero las empresas también son citadas dentro de este relatorio. Una de ellas, España Informática S.A., bajo control de Kacen. Otra de las empresas, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A. y Mundo Informático Paraguay S.A. Otra de las empresas, pero que está a cargo de una persona de la que vamos a hablar enseguida, una paraguaya que es citada también entre las designadas por Estados Unidos, Mobile Zone International Import-Export SRL. Estas son las empresas que supuestamente operaban trayendo, declarando equipos de informática, toners y otras cosas, cuando en realidad lo que traían eran equipos celulares de alta gama. Los nombres de estas importadoras son empresas, entendemos, entonces de fachada. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice, ¿o no? Eso es lo que se dice. Perfecto. Hablaste también de otra persona, entre comillas, ese es el término que utiliza Estados Unidos, designada en este caso. ¿O hay algo más que agregar antes de pasar a quién es Liz Paola Doldán González? ¿Qué papel juega en todo este esquema que hoy tomó Estado Público? Según los Estados Unidos, este nombre es clave dentro de toda la investigación, porque dice el documento que es una de las asociadas de Kacen en la Triple Frontera, Liz Paola Doldán González. La denominan Doldán en esta investigación y fue identificada como una intermediaria, don Oscar, que trabaja con envíos desde Estados Unidos. Pagan sobornos, así describen, a trabajadores portuarios, despachantes y funcionarios de aduanas para procesar las importaciones y exportaciones a través de la aduana paraguaya. Y presten ustedes atención porque esto abre otro elemento de investigación. En el 2008-2009, dice este papel, el entonces director general de aduanas en Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos institucionalizado en el que los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios aduaneros paraguayos, y era un sistema que aseguraba
que se pagara a todos los funcionarios un concepto de coima para que pasen estos documentos. A ver, una coima institucionalizada, ¿cómo puede entenderse eso? ¿Y quién? Hablaste del año 2008-2009. 2008-2009. ¿Quién era el director de aduanas de aquella época? No lo cita el documento, don Oscar. No dice. Y creemos que lo conveniente es que finalmente sea la propia investigación. Nosotros, evidentemente, tenemos algunos nombres de quienes en esa época estaban a cargo de la institución, pero nos parece pertinente que sea la propia investigación la que lo señale, porque a partir de acá se abre todo un escenario. Estos episodios, don Oscar, que relato desde el 2004, derivaron en todos esos episodios a la vez, derivaron en lo que ya enseguida los compañeros nos van a relatar, pero a modo de introducción se denominó la Operación Llamada. Una serie de por lo menos 15 allanamientos que se hicieron en Asunción y en Ciudad del Este a estas empresas. ¿En qué año, Santi? En el año 2018 se realizaba parte del procedimiento, pero en 2019 estos 15 allanamientos en particular dentro de la Operación Llamada Telefónica. Fiscal René Fernández, en aquel entonces que realizaba, hoy ministro anticorrupción del gobierno paraguayo. En aquel entonces tenían como objetivo desmantelar un supuesto esquema por el cual importaban productos electrónicos de alta gama y posteriormente subvaloraban en sus declaraciones de impuestos para evadir impuestos. Y cierro con esto, don Oscar. Doldán, a quien nos estábamos refiriendo, utilizó su empresa con sede en Paraguay, dice los Estados Unidos, Mobile Zone International Import-Export, Zona Móvil, para adquirir bienes de una empresa con sede en Miami, Florida, que posteriormente enviaría a estos bienes a varias empresas pantalla de Paraguay. Como la mercadería ingresaba al país con destino a estas empresas fantasma, la aduana de Paraguay identificaría los teléfonos celulares como mercaderías más baratas, como impresoras, toners de impresoras, para simular la importación de artículos de menor costo, práctica que permitiría pagar a Mobile menos impuestos sobre las importaciones. Según los informes, este esquema generó por lo menos 675 millones de dólares en. Bueno, y este fue el motivo principal entonces de esta sanción o designación, como dice técnicamente Estados Unidos acerca de este tema. ¿Cómo va a continuar esta situación después de que tome estado público el informe que da muchísimos más detalles, Santi? Y lo que relatamos es estrictamente fiel al relato del documento que llega de los Estados Unidos, que abre desde este momento toda una línea de investigación respecto a quiénes eran esos policías, quiénes eran los de la División de Investigación, quiénes eran los fiscales, quiénes fueron los jueces que liberaron de las causas a estas personas, porque la causa incluso de uno de estos hombres llegó hasta la propia Corte Suprema de Justicia. Hay todo un ámbito de investigación que se abre a partir de ahora y sobre todo que pone el foco también aduanas 2008-2009. En pantalla estábamos viendo el Twitter del secretario alto funcionario del Estado norteamericano Anthony Blinken, que decía que efectivamente una organización de los Estados Unidos designó a estas personas por sus roles en esquemas de corrupción en Paraguay y ratifica que Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción, promover la rendición de cuentas y proteger el sistema financiero estadounidense del abuso. Es la traducción literal del posteo de este alto miembro del gobierno de los Estados Unidos. Y evidentemente es una pelota que quema hoy, ¿qué te parece? Está en cancha del territorio paraguayo. Lo que nosotros dimos lectura fielmente es este documento, fechado el día de hoy, compartido por Estados Unidos y que describe a su Departamento del Tesoro en materia de control de activos extranjeros exactamente qué es lo que ellos constataron respecto a estas 3 personas y a estas 5 empresas. ¿Qué momento para tomar medidas importantes? ¿Acaso la gente que está bajo control de Gafilat tomen y están en conocimiento? De hecho, esta mañana, Sani, se produjo un evento que no pasó desapercibido.
pero que directamente, horas después, entendemos el vínculo. ¿Qué pasó?